Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la lectura del libro El Camino Personal, capítulo 6, Elecciones sobre la sociedad. Dice así: debemos hacer muchas elecciones en tanto desempeñamos distintos roles y asumimos diversas tareas, responsabilidades y desafíos en nuestra familia, vida de trabajo y afiliaciones de grupo. Pero nuestra vida se torna más compleja cuando miramos más allá de nuestra familia cercana y de las organizaciones particulares a las que pertenecemos o con las que tenemos contactos de manera regular. Ya seamos niños, jefes de familia, estudiantes o empleados, también pertenecemos a una organización mayor que denominamos sociedad. Coexistimos como un conjunto de seres humanos extendiéndose más allá de las fronteras de diferentes pueblos y ciudades, condados y estados, regiones y naciones. Y como miembros de este orden social nos enfrentamos a elecciones profundas acerca de lo que significa la ciudadanía. Un psiquiatra secular, viejo amigo, que fue uno de los primeros lectores de la nueva psicología del amor, me escribió lo siguiente acerca del libro. Lo que extraigo de él es que no existe nada gratis en la vida. Tenía razón en cierto sentido. El apoyo y la nutrición que recibimos de la sociedad no son gratis. Los beneficios de la ciudadanía implican un cierto grado de responsabilidad más allá del mero pago de los impuestos. Pero, pero que estemos o no interesados en ser buenos ciudadanos es otro asunto. Si poseemos la energía y la voluntad para hacerlo, afrontamos la elección de cómo ser el mejor ciudadano posible. También tenemos la opción de rehusar comprometernos, de ser indiferentes, de eludir toda responsabilidad por el bienestar de la sociedad. Como sucede con todas las decisiones que tomamos en la vida. La ruta que escojamos acarreará sus propias consecuencias. Si examinamos con más detalle las complejidades de la ciudadanía y observamos la sociedad con realismo, nos toparemos de manera inevitable con varias paradojas. Siempre que uno tome en consideración las múltiples dimensiones de cualquier situación, y si todos los fragmentos de la realidad están allí, es probable que uno se encuentre frente a una paradoja. En otras palabras, casi toda verdad es paradójica. Y esto es particularmente cierto en la tarea de hacer elecciones sobre la sociedad. La paradoja del bien y del mal. En una de sus cartas, el apóstol Pablo escribió que esta sociedad humana estaba regida por principados y poderes. Su frase para definir lo demoníaco, ya sea que interpretemos lo demoníaco como una fuerza externa o simplemente nuestra naturaleza humana y pecado original, la noción de que el diablo es el soberano de este mundo tiene mucho de verdad. Dado el predominio de la guerra, el genocidio, la pobreza, el hambre, las evidentes desigualdades en la distribución de la riqueza, el racismo y el sexismo, la angustia y la desesperanza, el abuso de drogas, el delito oficializado de nuestras instituciones, la violencia en las calles y el abuso de menores y cónyuges en nuestros hogares, el mal parece estar a la orden del día. Por cierto, parece ser así la mayor parte del tiempo, puesto que las fuerzas del mal son reales y variadas. Algunas religiones alegan que los factores que perpetúan el mal se originan en el pecado humano. Las explicaciones psicológicas suelen atribuirlo a la falta de conciencia individual y grupal. Muchos comentaristas sociales consideran el caos de nuestra cultura, incluyendo el colapso de los valores familiares y el énfasis en el materialismo y el bienestar a cualquier precio, como determinante primario del mal. También es frecuente culpar a los medios de comunicación por su influencia maligna. Consideremos estos factores brevemente para verificar
la realidad paradójica del bien y del mal, que produce un impacto significativo en nuestras decisiones acerca de la sociedad. En su origen, la palabra Satanás quería decir adversario. En la teoría cristiana, Satanás también es llamado el diablo. Cuando hablamos de actuar como el abogado del diablo, estamos siendo adversativos. Mitológicamente, en un principio, Satanás o el diablo era un ángel bueno que fue arrojado del cielo por desobediencia y orgullo y se convirtió en la personificación del mal y en el adversario del hombre. Una cierta dosis de actitud adversativa es buena para nuestro pensamiento y crecimiento. Su práctica ligera, sin embargo, puede esconder un indicio de lo siniestro. Cualquier posición adversa que sea persistentemente contraria y opuesta al crecimiento humano y se halla en oposición directa a lo divino, contiene los crueles ingredientes para la perpetuación del mal. Entre esos ingredientes puede figurar la naturaleza humana misma. Tengo poca idea de qué papel desempeña el diablo en este mundo, pero como dejé bien claro en el mal y la mentira, dada la dinámica del pecado original, la mayoría de las personas no necesitan que el diablo las reclute para el mal. Son bastante capaces de reclutarse ellas mismas. En la nueva psicología del amor, sugerí que la pereza podría ser la esencia de lo que los teólogos denominan pecado original. Por pereza no me refiero tanto al letargo físico, sino a la inercia mental, emocional o espiritual. El pecado original también incluye nuestras tendencias hacia el narcisismo, el temor y el orgullo. Combinadas estas debilidades humanas no solo contribuyen al mal, sino que impiden a las personas reconocer su sombra. Ajenos a sus propios pecados, aquellos individuos que carecen de la humildad para ver sus imperfecciones son más los capaces de contribuir al mal, ya sea de forma consciente o inconsciente. Las guerras tienden a ser iniciadas por personas o grupos carentes de conciencia y desprovistos de integridad y totalidad. Escribí sobre esto en El mal y la mentira, utilizando a My Life como ejemplo. Demostré que el mal a nivel institucional y de grupo ocurre cuando existe una fragmentación de la toma de conciencia y de la conciencia. En el crecimiento espiritual, en el crecimiento espiritual y en la nueva comunidad humana, escribí sobre el mal de dividir en compartimientos. Describí la época cuando trabajaba en Washington entre 1970 y 1972 y solía deambular por los pasillos del Pentágono y conversar con la gente acerca de la guerra de Vietnam. Me decían, sí, Dr. Peck, apreciamos su preocupación. Si lo hacemos. Pero verá usted, este es el sector de pertrechos de guerra y nuestra única responsabilidad es que el napalm sea manufacturado y enviado a tiempo a Vietnam. En realidad, no tenemos nada que ver con la guerra. La guerra es responsabilidad del área política. Vaya al otro extremo del corredor y hable usted con la gente de esa área. De manera que iba a la otra punta del pasillo y hablaba con gente de política. Me contestaban, sí, Dr. Peck, entendemos su preocupación, sí lo hacemos. Pero en esta área simplemente ejecutamos las políticas, no las hacemos. Las políticas se hacen en la Casa Blanca. Así parecía que el Pentágono entero no tenía absolutamente nada que ver con la guerra de Vietnam. Este tipo de división en compartimientos puede ocurrir en cualquier organización grande. Puede darse en empresas y en otras áreas gubernamentales, en hospitales,
y universidades, y también en las iglesias. Cuando cualquier institución se vuelve tan grande y dividida en compartimientos, la conciencia de esta institución suele fragmentarse y diluirse tanto que acaba siendo casi inexistente, y la organización se torna inherentemente mala. La palabra diabólico proviene del griego diabalein, que significa separar, fragmentar o dividir en compartimientos. Entre los aspectos más diabólicos de la fragmentación de nuestra conciencia colectiva están aquellas cosas tan comunes que han sido institucionalizadas, donde existen, por ejemplo, males institucionalizados como el racismo, el sexismo, la discriminación a los ancianos y la homofobia. Encontramos los mecanismos duales de la opresión y la deshumanización. Cuando algunos segmentos de la humanidad son considerados en forma sistemática como descartables o extraños, son tratados con mofa. Es inevitable que se sucedan consecuencias espantosas para la integridad de toda la sociedad. Para luchar contra los males sociales institucionalizados, debemos recordar que lo que llamamos bueno debe ser bueno para la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo, y no meramente un asunto de es bueno para mí. Esta variante de la regla de oro significa que cuando empleamos criterios no equitativos y perdonamos nuestro comportamiento, pero juzgamos con severidad a otros por la misma falta o por algo menor, estamos en peligro. Por ejemplo, según las estadísticas del Proyecto Nacional de Condenas con asiento en Washington, D.C., los habitantes de los centros urbanos del país reciben condenas bastante más prolongadas que otros por delitos menores, como ser la posesión de cantidades pequeñas de crack. Las personas de los suburbios que consumen cocaína en polvo y los consumidores de clase media a clase alta raras veces son condenados a prisión si no tienen antecedentes. Suelen obtener la libertad condicional y son alentados a recibir tratamiento para sus problemas de adicción. Las fuerzas del mal son a menudo más sutiles que notorias. Casi tan horroroso como el mal mismo es su negación, como el caso de aquellas personas que transitan por la vida con lentes de color de rosa. En realidad, la negación del mal puede en cierta forma perpetuarlo. In Search of Stones escribí acerca de esta tendencia entre las personas de buen pasar económico cuyo dinero las aísla en su mundo de opulencia. No logran percibir la pobreza que existe tan cerca de ellas y por ende se rehúsan a aceptar ninguna responsabilidad posible por el problema. Muchas van a trabajar en tren todos los días desde sus refugios en los suburbios hasta el centro de la ciudad de Nueva York, sin alzar nunca la vista de sus periódicos cuando atraviesan las secciones más empobrecidas de Harlem. Los barrios pobres se tornan invisibles y también los individuos atrapados en ellos. Por otra parte están aquellos que poseen una visión cínica del mundo y parecen creer que el mal acecha detrás de todo. Su visión es lúgubre y fatalista, aún en medio de la inocencia y la belleza. Buscan lo peor en todo y jamás advierten las cosas positivas y alentadoras de la vida. Cuando la desesperación y el cinismo son como demonios para nosotros, también corremos el riesgo de perpetuar el mal. Aunque no podemos evitar a nuestros demonios, podemos escoger no recibirlos ni aliarnos con ellos. Para ser sanos tenemos que librar una batalla personal contra ellos. La influencia de los medios de comunicación pueden empañar aún más una visión desesperanzada de la sociedad. A través de su concentración en el drama del mal, los medios de comunicación perpetúan una imagen desequilibrada de la realidad. Cuando una tarjeta de crédito ha sido robada, se convierte en una estadística y los titulares nos bombardean con informes de delitos.
pero rara vez nos enteramos de alguna estadística sobre tarjetas de crédito olvidadas, sobre mostradores que han sido devueltas en silencio, como suele ocurrir. La exclusión general de buenas noticias por parte de los medios de comunicación deja al público con la impresión de que el mal prevalece en nuestros días. Si ninguna noticia quiere decir buenas noticias, también parecería que las buenas noticias no son noticias. No oímos ni leemos sobre lo bueno que ocurre en forma habitual, día tras día, en el mundo. Es fácil desesperarse, bajar los brazos y creer que como el mundo es tan malo, nada ni nadie importa demasiado. Pero si hemos de observar nuestra sociedad con realismo, reconoceremos las poderosas influencias tanto de las fuerzas del bien como las del mal. El mundo no es todo hermoso, ni tampoco es todo malo. Por lo tanto, el desafío más crítico que enfrentamos es desarrollar la capacidad de alcanzar y mantener una perspectiva equilibrada. Y desde esta perspectiva hay motivo para el optimismo, no para la desesperanza. Mi padre me contó una historia que ayudará a demostrar este punto. Es la historia de un sabio oriental que en la década de 1950 fue entrevistado por un periodista que le preguntó si era optimista o pesimista. Soy optimista, por supuesto, contestó el sabio. ¿Cómo puede ser optimista con todos los problemas que hay en el mundo? La superpoblación, el colapso cultural, la guerra, el crimen y la corrupción, inquirió el periodista. Oh, no soy optimista acerca de este siglo, explicó el sabio. Soy muy optimista acerca del próximo siglo. Considerando la realidad del mundo actual, mi respuesta se asemejaría bastante. No soy optimista acerca del siglo XXI, pero sí soy muy optimista acerca del siglo XXII. Si es que llegamos. Conservar una perspectiva equilibrada resultará esencial. Del mismo modo en que es necesario desarrollar la conciencia propia con el fin de reconocer la realidad del mal y nuestro propio potencial para el pecado, y para contribuir al mal. También precisamos tornarnos cada día más conscientes para identificar todo lo bueno y hermoso en esta vida y gozarlo. Si bien vemos el mundo como inherentemente malo, no hay razón para creer que pueda mejorar. Pero si creemos que las fuerzas del bien en el mundo están al menos en un pie de igualdad con las fuerzas del mal, habrá una gran esperanza para el futuro. En muchos sentidos, el mundo está cambiando para mejor. Como escribí en La Nueva Psicología del Amor hace más de 100 años, el abuso de menores en los Estados Unidos no solo era desenfrenado, sino tolerado. En ese entonces, un padre podía golpear con severidad a su hijo y no cometer ningún delito. 200 años atrás, muchos niños, incluso a los 7 años de edad, eran forzados a trabajar en las fábricas y minas prácticamente todo el día. 400 años atrás, nuestra sociedad no consideraba que los niños merecieran atención y respeto como individuos con sus propias necesidades y derechos. Pero los esfuerzos a favor de la protección de la infancia han progresado de una manera increíble en nuestro siglo. Hemos establecido números telefónicos de emergencia para denunciar casos de explotación de niños. Las investigaciones son rutinarias y a veces extensivas en casos de sospecha de abuso y negligencia infantil. A menos que los árboles no nos permitan ver el bosque, es indudable que la sociedad ha hecho grandes progresos en lo que respecta a la protección de los intereses y el bienestar de sus ciudadanos más pequeños y vulnerables. También existen pruebas sólidas que un cambio para mejor a nivel mundial. Consideramos el tema de los derechos humanos.
Los gobiernos son controlados de modo regular para determinar cómo tratan a sus ciudadanos y algunos han sufrido sanciones económicas en respuesta a importantes violaciones a los derechos humanos, como sucedió con el sistema de segregación racial en Sudáfrica. En los siglos anteriores la noción de crímenes de guerra no existía. Las mujeres y los niños capturados solían ser violados y esclavizados, y el destribamiento de prisioneros de guerra masculinos constituía una conducta ritualista. Las guerras y los crímenes persisten, pero en tiempos recientes hemos comenzado a plantear el problema de por qué los seres humanos no parecen escatimar esfuerzos para matarse unos a otros, cuando la paz más decente sería bastante viable si tan solo trabajáramos un poquito en ella. Hemos erigido tribunales para intentar castigar a los individuos culpables de crímenes de guerra. Y ahora también debatimos si una guerra ha de considerarse justa o injusta e innecesaria. El solo hecho de que expongamos estos temas constituye una señal del cambio positivo que se está dando en la sociedad y en todo el mundo. Es posible argumentar que un motivo por el que muchos creen que el mal está generalizado más generalizado que nunca es resultado del hecho de que nuestros estándares han mejorado. En cualquier caso, las pruebas sugieren que en líneas generales la sociedad está evolucionando para mejor. Esto sería imposible si la sociedad fuera inherentemente mala. Lo cierto es que tanto el bien como el mal coexisten como fuerzas en este mundo. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Hace tiempo que he reconocido este hecho, pero me resulta más fácil determinar con mayor claridad por qué existe el mal y de dónde proviene que indagar los orígenes del bien en este mundo sin remitirme a Dios. Lo que San Pablo denominó el misterio de la iniquidad es en última instancia menos misterioso que el misterio de la bondad humana. Mientras que la noción judeocristiana denominante es que este es un mundo bueno, un poco contaminado por el mal, como cristiano moderado, mientras que la noción judeocristiana dominante es que este es un mundo bueno, un poco contaminado por el mal. Como cristiano moderado, prefiero la noción de que este es un mundo por naturaleza malo, algo contaminado por el bien. Podemos contemplar a los niños, por ejemplo, y regocijarnos en su inocencia y espontaneidad. Pero la verdad es que todos somos mentirosos, tramposos, ladrones y manipuladores natos. De modo que no es de extrañar que muchos nos convirtamos en adultos mentirosos, tramposos, ladrones y manipuladores. Lo que es más difícil de explicar es por qué tantas personas llegan a ser adultos buenos y honestos. Aun siendo capaces del mal, los seres humanos suelen ser en general mejores de lo que cabría esperarse. En mi experiencia, con los cursos de organización comunitaria auspiciados por la FCE, me ha impresionado mucho lo que he dado en llamar el heroísmo habitual de los seres humanos. También es común descubrir cómo las personas en situaciones trágicas, como la bomba de la ciudad de Oklahoma, o en otras situaciones de crisis, se ponen a la altura de las circunstancias. Existen sobradas pruebas de que la gente puede ser increíblemente buena cuando se une en un esfuerzo común. Aún así, muchos tienden a dar la bondad por sentado. Hay una lección para todos nosotros en estas sabias palabras pronunciadas por algún alma anónima. Una vida de bienestar y comodidad puede no ser tan maravillosa como creemos. Solo a través de la enfermedad apreciamos mejor la buena salud. El hambre nos enseña el valor de la comida y conocer el mal nos ayuda a apreciar lo bueno. Si la coexistencia del bien y el mal es paradójica,
Debemos abrazar esa paradoja para poder vivir nuestra vida con integridad. La clave de la integridad es la totalidad. Y a través de la totalidad, como seres humanos, podremos ejercer la paradoja de la liberación y la celebración. La teología de la liberación proclama que los cristianos están llamados a desempeñar un rol activo en la batalla contra los pecados y los males sistémicos de la sociedad. Es decir, están llamados a hacerse responsables de liberar a las personas de las cargas de la pobreza y la opresión. La teología de la celebración ha fomentado históricamente el énfasis en la bondad y la belleza existentes en el mundo y su celebración. En su libro, Christian Wellness, Integridad Cristiana, Tom Langford sondea las múltiples paradojas que los cristianos han de aceptar para ser personas realistas e íntegras, entre las cuales la paradoja de la celebración y la liberación no es más que una. Como señala Langford, los individuos que se centren exclusivamente en la liberación se volverán fanáticos y melancólicos, mientras que los que se centren solo en la celebración serán frívolos, superficiales e insinceros de palabra. Una vez más, estamos llamados a la integración. El esfuerzo por la integridad requiere que reconozcamos y liberemos batalla sin cesar contra las fuerzas del mal. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de las fuerzas del bien y esperar y estar muy agradecidos por ellas. En la batalla entre el bien y el mal, hemos de estar dispuestos a luchar durante toda la vida. Aunque hay motivos para ser pesimistas, también hay motivos para creer que cada uno de nosotros puede influir, aunque al parecer de modo minúsculo, en el mundo, en que el mundo se incline a cambiar hacia el bien o hacia el mal. En un comentario atribuido a Edmund Burke, encontramos la base para determinar cuál de las dos fuerzas vencerá en última instancia. La única cosa necesaria para el triunfo del mal es que los hombres buenos y las mujeres, debo agregar, no hagan nada. La paradoja de la naturaleza humana. La paradoja del bien y del mal es esencialmente inherente a la naturaleza humana. Ya he hablado acerca del pecado original. Para equilibrar la paradoja necesito hablar acerca de lo que Matthew Fox ha denominado la bendición original. Es, para expresarlo con sencillez, nuestra capacidad para cambiar. Si, como he dicho, todos somos mentirosos, tramposos, ladrones y manipuladores natos, comportarnos de otra manera como adultos parecería ser contrario a la naturaleza humana. Pero poseemos la habilidad de alterar la naturaleza humana si escogemos hacerlo. Siempre que alguien es lo bastante audaz para preguntarme, Dr. Peck, ¿qué es la naturaleza humana?, la primera respuesta que doy es: la naturaleza humana es hacerse encima. Después de todo, esa es la forma en que cada uno de nosotros empezó, haciendo lo que sentíamos naturalmente cada vez que experimentábamos la necesidad. Pero luego, cuando teníamos alrededor de 2 años, nuestra madre o tal vez nuestro padre se nos acercó y nos dijo: eres un buen niño y te quiero mucho, pero me gustaría que aprendieras a no hacerte encima. Al principio, este pedido no tiene sentido alguno para el niño. Para él, lo que sí tiene sentido es hacer lo que siente naturalmente cada vez que experimenta la necesidad. Y los resultados siempre parecen interesantes. Para el niño, mantener el trasero apretado y arreglárselas para llegar a tiempo al baño, para ver cómo esta hermosa materia desaparece inútilmente por completo. Para ver cómo esta hermosa materia desaparece inútilmente es por completo antinatural. Sin embargo, si existe una buena relación entre el niño y la madre, y si la madre es paciente y no demasiado autoritaria,
Por desgracia, estas circunstancias se dan con poca frecuencia, motivo por el cual los psiquiatras nos ocupamos tanto del control de esfínteres. Ocurre algo bastante extraordinario. El niño se dice a sí mismo: mamá es muy buena y ha sido muy buena conmigo en los últimos años. Me gustaría hacer algo en retribución, hacerle un tipo de regalo. Pero soy un pequeño indefenso de 2 años, así que ¿qué puedo darle que ella podría querer o necesitar excepto esta cosa tan absurda? De modo que el niño, como regalo de amor a su madre, comienza a hacer lo antinatural y mantiene su trasero apretado y aprende a ir al baño. Y para cuando ese mismo niño cumple 4 o 5 años, ha llegado a sentir que lo natural es usar el baño. Si por otro lado, en un momento de tensión o fatiga se olvida y tiene un accidente, siente que lo que ha hecho es antinatural. Lo que ha sucedido en este breve periodo de 2 o 3 años es que, como un regalo de amor a su madre, el niño ha cambiado su naturaleza. Esta capacidad de cambio se nos ha concedido, esta bendición original, la habilidad de transformarnos, es tan extraordinaria que en otras ocasiones, cuando me preguntan ¿qué es la naturaleza humana?, respondo con jocosidad que no existe, puesto que lo que más nos distingue a los humanos de otras criaturas no es nuestro pulgar opuesto, ni nuestra estupenda laringe, ni nuestra inmensa corteza cerebral, sino nuestra falta relativa de instintos o pautas de conducta preformadas y heredadas, que hasta donde podemos comprobar, confieren a otras criaturas una naturaleza mucho más estable y predeterminada que la nuestra. En otras palabras, los seres humanos estamos dotados de acceso a un abanico de opciones mucho más amplio, social, psicológica y físicamente, que nos proporciona flexibilidad para responder y manejar una variedad de circunstancias y situaciones. He dedicado gran parte de mi vida a actividades para pacifistas. Quienes creen en un mundo de paz es un imposible. Quienes creen que un mundo de paz es un imposible suelen referirse a sí mismos como realistas. Me han llamado idealista o con más frecuencia idealista necio o idealista tonto. Y han tenido razón hasta cierto punto. No espero con respecto a lo de necio y tonto, sino a lo de idealista. Definiría a un idealista como una persona que cree en la capacidad de transformación de la naturaleza humana. No soy, sin embargo, un romántico. Definiría a un romántico como un individuo que no cree solo. Definiría a un romántico como un individuo que no solo cree en la capacidad de transformación de la naturaleza humana, sino que cree que ésta debería ser fácil. Los románticos tienden a fórmulas simplistas del tipo el amor todo lo puede. En mi trabajo como psiquiatra descubrí que muchas personas no cambiarán ni crecerán a pesar de todo el amor del mundo. Modificar la naturaleza humana no es fácil, pero es posible. Existen razones profundas para que no sea fácil. Lo que denominamos personalidad puede definirse mejor como un esquema consciente de organización de elementos psíquicos, una combinación del pensamiento y la conducta. Consistente es la palabra clave en esta definición. Hay consistencia en la personalidad de los individuos y también en la personalidad de las culturas y las naciones. Una consistencia que posee un lado oscuro y uno claro, uno bueno y uno malo. Por ejemplo, cuando ejercía la psicoterapia venían a verme pacientes nuevos. Era muy probable que me encontraran vestido con una camisa con el cuello desprendido, un suéter cómodo y tal vez hasta unas chinelas. Si regresaban a verme una segunda vez y me encontraban de corbata y traje, listo para partir y dictar una conferencia, no había
problema. Pero si hubieran vuelto una tercera vez, sin embargo, y yo los hubiera recibido con una túnica azul larga y ondeante, todo enjollado y fumando un cigarrillo de marihuana, es muy poco posible que no hubiera regresado una cuarta vez. Uno de los motivos por los que muchos de mis pacientes seguían requiriendo mis servicios era que yo seguía siendo el mismo Scotty de siempre cada vez que regresaban. Había una consistencia en mi personalidad que les permitía saber dónde estaban parados. Les daba algo que les permitía sentirse como en su casa. Necesitamos una cierta dosis de consistencia, un grado de predicción en nuestra personalidad para poder funcionar de manera efectiva en el mundo como seres humanos confiables. El lado oscuro de esa consistencia, no obstante, es lo que los psicoterapeutas denominamos resistencia. Una personalidad, ya sea la de un individuo o de una nación, se resiste inherentemente al cambio. El cambio es amenazador, aun cuando sea para mejor. La mayoría de los pacientes acuden a la psicoterapia requiriendo cambiar de un modo u otro. Pero desde el momento en que se inicia la terapia, empiezan a actuar como si cambiar fuera lo único que desearan hacer, y a menudo lucharán contra ello con uñas y dientes. La psicoterapia concebida para liberar hace brillar la luz de la verdad sobre nosotros. El adagio, la verdad te hará libre, pero antes te volverá loco, refleja la resistencia al cambio de nuestra naturaleza humana. Es evidente que no nos resulta fácil cambiar. Es posible y esa es nuestra gloria como seres humanos. Nuestra resistencia natural a cambiar, un resultado de nuestra pereza, temor o narcisismo, es lo que creo que se quiere decir con pecado original. Al mismo tiempo, la característica más distintiva de nuestra naturaleza humana, nuestra bendición original. Nuestra capacidad para cambiar, si así lo deseamos. Dado nuestro libre albedrío, es decisión individual nuestra al ceder el pecado original, resistir el cambio, estancarnos e incluso deteriorarnos o trabajar en nuestra transformación individual y también social. No tendría sentido trabajar para el progreso social si las personas no pudieran cambiar. Sin embargo, los individuos poseen la libertad de no cambiar. Este conflicto entre la inercia de no cambiar y el esfuerzo de cambiar fue asumido por un teólogo cristiano muy antiguo, Origen, quien dijo: el espíritu representa el progreso y el mal, por definición, es aquello que rechaza el progreso. La paradoja del derecho. Ya he explorado un aspecto del pensamiento criminal, conocido como la psicología del derecho. Muchas personas, ya sean ricos o pobres, tienden a creer que tienen derecho a algo a cambio de nada, o a comportarse como si el mundo estuviera en deuda con ellos en vez de ellos deberle algo al mundo. Algunos se sienten con derecho debido a un complejo de superioridad. Para otros, la sensación de derecho proviene de un complejo de inferioridad. Estos últimos piensan que no son responsables de su destino en la vida. Los primeros creen que merecen todo su éxito, incluso a expensas de otros, a quienes consideran menos merecedores que ellos, a menudo por motivos menores e insignificantes. Existen numerosas razones detrás de esta actitud de derecho, al parecer generalizada. In Search of Stones cita un ejemplo particularmente norteamericano. Es la noción expuesta por la Declaración de la Independencia. Sostenemos estas verdades como evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que han sido dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la prosecución de la felicidad. A mi entender, estas palabras son quizá paradójicamente las palabras más profundas y más tontas que jamás se han escrito.
constituyen una visión sublime y divina que capta con precisión la esencia de la condición humana. Al mismo tiempo son terriblemente engañosas. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Más allá de eso, sin embargo, somos muy desiguales. Poseemos distintos dones e impedimentos, diferentes genes, distintas lenguas y culturas, valores y estilos de pensamiento disímiles, historias personales diferentes, distintos niveles de competencia, etcétera, etcétera. De hecho, la humanidad podría rotularse adecuadamente como la especie desigual. Lo que más nos distingue de todas las otras criaturas es la extraordinaria diversidad y variabilidad de nuestra conducta. Iguales, tan solo en la esfera moral. Fluctuamos entre lo demoníaco y lo gloriosamente angélico. El falso concepto de nuestra igualdad nos impulsa a la pretensión de la pseudo-comunidad, la idea de que todos somos iguales. Y cuando esta pretensión fracasa, como lo hará si actuamos con intimidad o autenticidad, nos impele al intento de alcanzar la igualdad a través de la fuerza de la persuasión gentil seguida de persuasión menos y menos gentil. Interpretamos erróneamente nuestra tarea. La tarea de la sociedad no es establecer la igualdad, es desarrollar sistemas que afronten humanamente nuestra desigualdad, sistemas que dentro de lo razonable celebren y alienten la diversidad. El concepto de los derechos humanos es esencial para el desarrollo de estos sistemas. Apruebo de corazón la Declaración de los Derechos anexada a la Constitución de los Estados Unidos y en líneas generales la interpretación que los tribunales hacen de ella. Sin embargo, soy mucho más receloso de los vastos derechos que afirma la Declaración de la Independencia. El derecho a la vida, a la libertad y a la prosecución de la felicidad. A medida que me aproximo a la vejez, por ejemplo, dudo cada vez más de mi derecho a la vida en ciertos aspectos. Como autor y maestro, debo cuestionar mi libertad a mentir o incluso a distorsionar sutilmente. Como psiquiatra y teólogo, conocedor de que la felicidad es un efecto secundario de alguna búsqueda más profunda, o de lo contrario, consecuencia del autoengaño. No estoy seguro de cuán meritoria sea la prosecución de la felicidad. Mi problema, todavía más importante, es con el conjunto de estos derechos. Unamos los derechos a la vida, la libertad y la prosecución de la felicidad y parecería que tuviéramos derecho a la paz. Nuevamente esto presenta una paradoja. Un lado de la paradoja es que la paz constituye una aspiración propia del ser humano. Hay una diferencia, sin embargo, entre un conflicto letal y uno no letal. Necesitamos este último. Si se lo maneja con propiedad, tiende a promover la dignidad humana. Pese a sus supuestas glorias, la guerra suele destruir nuestra dignidad. Si definimos la paz como la ausencia de la guerra abierta, es en realidad noble aspirar a ella, y no podemos aspirar a algo que sentimos que no merecemos. En ese sentido debemos considerar la paz como un derecho. El otro lado de la paradoja es que no tenemos derecho a aspirar a la paz sin trabajar en pos de ella. Todo cuanto he dicho acerca de la comunidad y todo cuanto sabemos sobre la paz indica que no existe motivo alguno para esperar alcanzarla sin esfuerzo, ni para creer que una vez alcanzada a través del sacrificio, perdurará mucho tiempo sin que tengamos que volver a levantar un dedo. Tal vez no exista una trampa más peligrosa que asumir que tenemos derecho a la paz. Una forma en la que se desarrolla esta noción de derecho a la paz es a partir de la hipótesis de un gran número de norteamericanos en cuanto a que todos los conflictos pueden resolverse de manera pacífica. Eso es ingenuo, pero muchos otros individuos operan a partir de la suposición opuesta, que ningún conflicto puede resolverse excepto a través de la fuerza,
por medio de la violencia o la amenaza de ella. Esta suposición es cínica y se satisface a sí misma. La realidad paradójica en este punto de la evolución humana es que algunas guerras son inevitables o justas y otras son injustas, innecesarias y liberadas a costos horripilantes por mera pereza o estupidez. Aunque he estado hablando de la paz entre las personas, los mismos principios paradójicos son válidos para alcanzar esa condición tan anhelada llamada paz interior. Si bien tenemos derechos a desearla, tenemos tan poco derecho a ella como la paz externa. Sin embargo, muchos protestan con indignación cuando la vida misma interrumpe la felicidad o serenidad que han llegado a considerar un derecho. Asimismo, para poseer la paz interior se nos requiere con frecuencia que primero estemos dispuestos a renunciar a ella. Solo aquellos que son capaces de mentirse todo el tiempo a sí mismos, sin escrúpulos, tienen paz mental. Pero si no queremos tener un problema mental de este tipo, debemos recordar que existe algo mucho más importante que la paz interior, la integridad. La integridad exige, entre otras cosas, la disposición de tolerar la aflicción por amor a la verdad. Para recordar esto, me ayuda el pensar en Jesús, quien tan a menudo se sintió frustrado, enojado, asustado, solo, triste y deprimido. Un hombre que sin duda deseaba popularidad, pero que no recurrió a la traición para obtenerla y que nos enseñó que la vida es algo más que un concurso de popularidad. Un hombre que no parecía tener mucha paz mental, tal como el mundo está acostumbrado a imaginar que sea, y que sin embargo ha sido llamado el príncipe de la paz. Debemos ser conscientes de que existe una falsa clase de paz mental que deriva de no estar en contacto con nosotros mismos. La verdadera paz interna requiere que estemos en estrecha relación con cada faceta de nosotros mismos, para que la invirtamos no solo en nuestros deseos, sino también en nuestras responsabilidades. La paradoja de la responsabilidad. Como ciudadanos nos afecta una variedad de asuntos a nivel local, estatal y nacional. Según sea el impacto de estas cuestiones en nuestra vida diaria y en las vidas de otros, se nos podrán requerir diferentes roles y responsabilidades. Algunos tratan de hacer frente a este desafío de establecer una diferencia, votando con diligencia en cada elección local y nacional. Otros escogen el camino de participar en los esfuerzos de las organizaciones comunitarias para ayudar a los más necesitados. Y otros realizan contribuciones financieras para apoyar causas que les interesan y les preocupan. Pero muchos se resisten a asumir ningún tipo de responsabilidad. En cambio, les resulta más fácil acudir a otros para que sean los mesías que resuelvan todos los problemas del mundo, antes que asumir cualquier rol activo en obtener y mantener ciertos derechos. No se sienten responsables de tomar decisiones claras acerca de la calidad de su ciudadanía. Tal vez aleguen que no hacen ningún daño en la sociedad, pero el dicho atribuido a Ulrich Klieber durante la década de 1960 es cierto. Si uno no es parte de la solución, entonces es parte del problema. La paradoja es que somos responsables de todo y al mismo tiempo no podemos ser responsables de todo. La respuesta a esto y a todas las paradojas no es adoptar un solo lado de la ecuación, sino abrazar ambos lados de la verdad. El escritor William Faulkner, en un discurso que dio cuando su hija Jill se graduó en la escuela secundaria, dijo: «Nunca temas alzar tu voz por la honestidad, la verdad y la compasión, y en contra de la injusticia, la mentira y la codicia. Si la gente en todo el mundo, en miles de habitaciones como estas, hiciera eso, el mundo cambiaría».
En 1955, Rosa Parks, una costurera anónima de una gran tienda en Montgomery, Alabama, ayudó a cambiar a nuestra nación cuando su negativa a ceder su asiento en un colectivo a un hombre blanco provocó un boicot de colectivos que duró 381 días. Con los pies cansados y su dignidad puesta a prueba una y otra vez, esta mujer negra de 42 años fue arrestada y luego despedida de su empleo. Su simple acción y las acciones subsiguientes por parte de muchos otros estimuló un movimiento que condujo a una reforma legal tremenda en este país. No todos pueden lograr el impacto de Rosa Parks, pero todos podemos tomar una posición en la lucha contra todo tipo de males en nuestro mundo. De hecho, la batalla contra el mal comienza en el hogar. Debemos ocuparnos de nosotros mismos y de nuestras familias primero y trabajar para crear una comunicación e interacción más sanas. Pensar globalmente, actuar localmente. Es una buena pauta general. Teniendo en cuenta las limitaciones geográficas y de otra clase con las que se enfrenta el ciudadano medio, actuar localmente sea tal vez la única forma viable de establecer una diferencia. Pero esto no significa que nuestro pensamiento tenga que limitarse a lo local. Siempre tenemos la opción de pensar globalmente sobre muchas cuestiones. Si lo decido, puedo escoger interesarme nada más que en el costo de la atención médica en los Estados Unidos, simplemente porque me afecta. Pero como soy un ciudadano del mundo, no puedo cerrar los ojos a los hechos en el resto del mundo. Tengo la responsabilidad de pensar acerca de las guerras civiles, el genocidio y otros crímenes de guerra difundidos hoy en Ruanda, Yugoslavia y otras partes del mundo. Con todo, no me he tomado tiempo para estudiar estos lugares con el mismo detenimiento que estudié la guerra de Vietnam. Con tantas exigencias en mi vida ya tengo suficiente. Nadie puede estudiar todo, ni tomar parte en todo, ni responsabilizarse por todo, sin exponerse en última instancia a ser recluido a un manicomio. Sin embargo, no siempre es suficiente interesarnos solo en las cuestiones que nos afectan de un modo directo. Más allá de nuestros derechos y de defender nuestra persona, a veces necesitamos estar dispuestos a tomar posición por los demás, aun cuando no nos beneficie de manera directa. En ocasiones tenemos que estar dispuestos a hacerlo a riesgo propio. La responsabilidad de discernir cuando arriesgarse es una decisión que cada individuo debe tomar según a que esté dispuesto a renunciar o perder por defender algo. Hay momentos en que nos encontramos en un verdadero aprieto con respecto a dónde trazar con exactitud los límites de la responsabilidad. En esos casos debemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance y conceder el resto a la incertidumbre. Nunca sabremos con certeza si pudimos haber hecho más, si debimos haber alzado la voz cuando escuchamos un comentario racista o intervenido cuando oímos a un vecino agredir verbalmente a su esposa. Frente a las complejas y abrumadoras responsabilidades sociales, hemos de recordar que si nos dejamos sobrecoger por la desesperanza y el agotamiento, nos tornaremos inútiles no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Recuerdo un curso de organización comunitaria que la FCE durante el cual un hombre blanco del grupo envió una nota a una mujer negra que estaba hablando sobre el sentimiento de agonizante responsabilidad que experimentaba por promover una imagen positiva de su raza. Era como si hubiera cedido cargar el peso del mundo entero sobre sus hombros. La nota decía: no te sientas total, personal e irrevocablemente responsable por todo. Esa es mi tarea. Lo sorpresivo es que la nota estaba firmada Dios. En otras palabras, hay momentos en la vida y en el mundo en general
cuando lo mejor que podemos hacer temporariamente es adherir al dicho de Alcohólicos Anónimos: despreocúpate y déjalo a Dios. Si bien todos podemos decidir hacer algo para ayudar a nuestra familia y a nuestra comunidad, no puedo decirle a alguien específico qué debería hacer. Como no podemos estar involucrados en todo, tenemos que ser selectivos acerca de nuestro nivel de acción. Para esto hemos de discernir nuestro llamado. La forma en que Dios llama a una persona no será la forma en que llama a otra. Ningún llamado parece más noble que el de trabajar con los pobres. Sin embargo, he comprendido con los años que por más noble que desee hacer, no parezco estar llamado a trabajar con los pobres. Nunca aprendí mejor esto que hace una década, cuando se nos pidió a Lili y a mí que realizáramos un trabajo voluntario de una semana con la Iglesia del Salvador en Washington, D.C., parte de cuyo ministerio estaba dirigido a las personas en el poder en nuestro gobierno federal. Durante esa semana esperábamos tener la oportunidad de reunirnos brevemente con Gordon Cosby, el dinámico fundador de la Iglesia, cuyo ministerio primario estaba dirigido a los habitantes pobres del centro de la ciudad. Nuestro último día allí comenzó con una reunión en el Banco Mundial a las 7:30 de la mañana. A continuación asistimos a numerosas citas con varios representantes y senadores norteamericanos, una reunión con los organizadores de los desayunos de plegaria y muchas reuniones más en la tarde con la gente del Congreso. A las 6 de la tarde estábamos completamente atontados y exhaustos. Entonces se nos informó que podíamos encontrarnos con Cosby en uno de los centros del gueto de la iglesia. Cuando Lili y yo llegamos allí, nos hicieron pasar a una habitación en el sótano abarrotada con varios cientos de personas sin techo que comían de bandejas de lata mientras una banda de rock tocaba en un escenario minúsculo. El ruido era ensordecedor. Cosby sugirió con hospitalidad que tomáramos una bandeja de lata y nos sentáramos junto a él. Pregunté si podíamos hablar en un sitio tranquilo fuera del comedor. Cosby accedió. Cuando por fin nos reunimos unos minutos en la habitación silenciosa, fue un momento personal de crisis para mí. Nadie admira tu trabajo más que yo, Gordon, precisamente porque no estoy capacitado para hacerlo. No parezco estar llamado para él. Desearía haber sido llamado para lo mismo que tú, pero no es así, le dije. Esto no significa que no me haya comprometido de otras maneras trabajando en favor de los pobres y los sin techo. La Fundación para el Fomento de la Comunidad ha realizado una enorme cantidad de trabajo en áreas de pobreza, y durante 2 décadas me he manifestado abiertamente en contra de la decisión estatal de cerrar los hospitales psiquiátricos y dejar en la calle a la mayoría de sus enfermos mentales graves y crónicos. Aunque esta decisión estaba adornada con palabras dulces acerca del respeto de las libertades civiles de los enfermos mentales y los beneficios de los tranquilizantes modernos, además de una fantasía sobre los centros de salud mentales de la comunidad que se harían cargo de estas personas, supe desde un principio que los motivos eran en esencia económicos y percibí el problema de todas las personas que quedarían sin techo como resultado inevitable de esta economía insensata. Pero por más detestable que fui, como en muchas de mis actividades en pro de la paz, la gente, por lo general, no escuchaba. En ese caso, como en otros, he sentido muchas veces que he malgastado mis energías, pero durante años me ha consolado el relato de un paciente mío que asistió a una conferencia en la que hablaba uno de los hermanos Berrigan, quien había estado implicado desde hacía tiempo en la desobediencia civil radical a favor del desarme. Mi paciente me contó que en esa conferencia alguien preguntó al padre Berrigan cómo era posible que continuara con su trabajo durante décadas, cuando al parecer no se obtenían resultados evidentes. El padre contestó: ni siquiera pensamos en los resultados. Si lo hiciéramos, ya estaríamos muertos.
Los resultados no nos interesan, solo hacemos lo que consideramos correcto, lo que sentimos que tenemos que hacer y dejamos los resultados a Dios. Wow. Las paradojas del tiempo y el dinero. Las paradojas del tiempo y el dinero. No solo debemos escoger el nivel de nuestra participación y nuestra responsabilidad como ciudadanos, sino también considerar la cuestión del tiempo. Decidir cuándo comprometernos es crucial, puesto que nunca podremos hacer todo lo que queramos hacer en esta vida y dada la realidad de que nuestros recursos de tiempo, energía y dinero son limitados. Una vez conocí a una mujer de 55 años con hijos grandes que estaba involucrada en la desobediencia civil. No solo tenía el tiempo la energía, sino también la tolerancia para ese activismo. De hecho, consideraba improductivo si no iba a la cárcel al menos de una vez por mes. Pero dudo de que Dios llame a una madre o un padre cuyos ingresos deban mantener a su familia para que vayan presos por desobediencia civil. Como dice el refrán, todo a su tiempo. Muchas personas ya están demasiado ocupadas ganándose la vida y criando sus hijos. Otros eligen algo diferente. He sabido de activistas civiles que han tenido éxitos movilizando y agitando a la sociedad, pero que han fracasado como padres. Al parecer, dedicado mucho más tiempo a las causas sociales que sus propios hijos y hogares. Sin embargo, algunos de estos activistas están sin duda llamados a su trabajo, y aunque hayan lamentado no pasar más tiempo con sus hijos, es muy posible que el mundo esté mejor gracias a sus sacrificios. Muchos individuos de principios que consideran su ciudadanía como una responsabilidad realizan contribuciones de importancia a la sociedad a través de la donación de su tiempo, dinero u otros recursos. Voluntariado es el término que empleamos para describir los esfuerzos por tratar de hacer bien en esferas más allá de los intereses económicos personales y de familia. Cuando una persona defiende algo sin esperar una recompensa, su participación en una causa es en esencia voluntaria. Un filántropo ofrece voluntariamente su dinero. Una maestra puede proveer enseñanza gratuita después del horario escolar a niños de un barrio pobre. Un estudiante puede colaborar en un refugio para personas sin techo. Un ama de casa puede realizar visitas semanales para proporcionar compañía a residentes solitarios en un geriátrico. Realizar trabajos voluntarios constituye un llamado. Es una elección tan legítima y compleja como la decisión de una carrera. Creo que casi todas las personas deberían servir como voluntarias en algún momento u otro, y que el proceso y los resultados de hacerlo son siempre beneficiosos tanto para la sociedad como para el individuo. Ya sea que se realice en la juventud o a mediana edad o a la vejez, el trabajo voluntario ofrece una oportunidad de aprender y crecer a través de la asistencia a otros. El entusiasmo y la energía de los jóvenes y la disponibilidad, experiencia y compasión de las personas mayores los convierte en voluntarios potencialmente muy dedicados. Pero la elección del trabajo voluntario ha de tener en cuenta muchos factores, entre los cuales la oportunidad tal vez sea el más fundamental. En las conocidas palabras de Eclesiastes, hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacerla bajo el cielo. Hay tiempo de nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para dar muerte y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y otro para reír, un tiempo para los lamentos y otro para las danzas, un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas, un tiempo para abrazar y otro para abstenerse de hacerlo, un tiempo para abusar y otro para perder, un tiempo para buscar y otro para perder, un tiempo para guardar y otro para tirar afuera.
Un tiempo para rasgar y otro para coser, un tiempo para callarse y otro para hablar, un tiempo para amar y otro para odiar, un tiempo para la guerra y otro para la paz. Así como el tiempo es importante, otros recursos también pesan en nuestra capacidad para servir a la sociedad. Muchos interpretan en forma simplista el activismo como un llamado a la pobreza radical y por lo tanto lo rechazan. Trabajar en aras del bien de la sociedad no necesita ser sinónimo de sacrificar todo nuestro bienestar. Un par de años atrás leí las actas de una conferencia de activistas de la comunidad en Nova Scotia. Uno de los oradores, que había pasado muchos años en las líneas del frente de la acción social y trabajo voluntario, dijo: la mayor contribución que podemos hacer a los pobres es no convertirnos en uno de ellos. Esta aseveración puede parecer dura, pero de acuerdo con mi experiencia creo que al menos en parte posee un timbre de verdad. La FCE, por ejemplo, ha podido efectuar su trabajo en pos de la paz y de asistencia a la pobreza solo porque es una organización financieramente solvente y sin fines de lucro. Si bien no existe virtud alguna en la pobreza, alerta per se, subsiste la pregunta real de si la gran fortuna constituye una mera codicia. Depende, por supuesto, de cómo se gasta el dinero. Hay más de una pizca de verdad en el hecho de que el dinero es la raíz de todo mal. Pero la otra cara de la moneda es por igual atractiva, puesto que el capital también puede utilizarse para hacer el bien. Un hombre llamado Leonard Orr sugirió en una ocasión que el dinero puede ser considerado como Dios en circulación. Pero cuando el dinero suficiente es suficiente. Las personas empeñadas en hacer dinero o en conservar el que ya han hecho podrían sentirse inclinadas a responder nunca. En mi opinión, el dinero es el medio para un fin, no el fin en sí mismo. Y si ese fin es hacer el bien, entonces tal vez nunca haya dinero suficiente. En cualquier caso, la pregunta rara vez surge a menos que no haya suficiente y se deben tomar decisiones sobre qué hacer al respecto. Se suele admitir que el dinero tiende más a esclavizar que a liberar. El dinero es una amante seductora. En Search of Stones escribí que me preocupo mucho más por el dinero de lo que solía hacerlo cuando teníamos mucho menos. Parte de esta preocupación es apropiada. El tonto derrocha pronto su dinero. Pero también me he preocupado por el dinero más de lo necesario y de maneras inadecuadas que podrían convertirse fácilmente en una obsesión. Hacer las cuentas puede, por cierto, aliviar nuestra angustia acerca del futuro, pero también puede conducir al falso orgullo y la autosatisfacción, como si el dinero constituyera la medida de nuestro valor. Es posible que yo sea más propenso a esta obsesión que la mayoría de la gente. Nacido en mayo de 1936, soy un hijo de la depresión. Durante mi infancia, en Park Avenue, mi padre no solo solía comentarnos a mi hermano y a mí: deben aprender el valor de $1, muchachos, sino que también proclamaba repetidamente: nos vamos al asilo de pobres. En ese entonces, una parte de mí sabía que eso era ridículo, pero me quedó grabado. De adolescente, cuando invitaba a cenar a una chica, permanecía sentado en silenciosa agonía si pedía algo que no fuera una de las entradas más baratas. Logré superar esto, pero durante muchos años, ya casado y con hijos, me inquietó la posibilidad de que pudiéramos acabar en un asilo. ¿Qué pasaría si tenía una hemiplegia y debía dejar de trabajar? ¿Y si nos iniciaban un juicio? ¿Y si se caía la bolsa de valores? ¿Y si se desataba la inflación? ¿Y sí? Para muchos, dinero y seguridad son equivalentes, pero la seguridad total es una ilusión.
La vida es inherentemente insegura. A edad muy temprana tuvo una revelación, que la única seguridad verdadera en la vida está en saborear la inseguridad de la vida. He predicado esta revelación desde entonces y sin embargo hasta el día de hoy sigo necesitando aprenderla. El dinero constituye una clase de seguridad y tal vez nunca sea suficiente, al menos no cuando perseguimos la ilusión de la seguridad total. Sé perfectamente bien que las personas muy acaudaladas que nunca dan nada han sido condenadas a perseguir esa ilusión vana. Lo sé porque parte de ellas está en mí. Tal vez yo no haya caído presa de la idolatría del dinero de una forma tan total. Pero por lo cierto es que nada continúa interfiriendo más con mi vida de oración que las preocupaciones por mis ingresos, inversiones y ventas de libros. Algunos escritores espirituales han diagnosticado que la raza humana padece de una psicología de la escasez. Nos surge una psicología de la abundancia, un sentimiento de que siempre habrá suficiente y de que Dios proveerá en abundancia. Creo en estas enseñanzas, es solo que como hijo de la depresión me cuesta mucho seguirlos por mucho que lo intente. ¿Qué constituye la verdadera riqueza? En términos del mundo, la posesión de dinero y objetos valiosos. Pero si midiéramos la riqueza de otra manera, además en meros dólares, muchos que son pobres en posesiones son espiritualmente ricos y muchos que poseen en cantidad son pobres de espíritu. Desde una perspectiva psicoespiritual, los ricos de verdad son aquellos que tienen una relación constante con Dios. Y han aprendido que al entregarse a sí mismos también reciben mucho. Ya sea que estemos dotados de dones espirituales o de riqueza mundana, o de ambos, estos dones conllevan exigencias. Hemos oído decir que de quien mucho recibe, en la forma de talento, dinero u otros recursos, mucho se espera. Por lo tanto, uno de los grandes dilemas de quienes han acumulado cualquier grado de riqueza es la decisión de si debieran y hasta qué punto compartir esa riqueza para beneficiar a otros. ¿Cuánto deben las personas con dinero comenzar a desprenderse de él? No existe una fórmula definida, por supuesto, pero lo que resulta evidente es que, al igual que con el poder, el verdadero objetivo de tener dinero es compartirlo con los demás. Demasiado dinero como demasiado poder representa un peligro para la sociedad y también para el individuo que lo guarda para sí en vez de compartirlo. Estudio de un caso personal. Lili y yo nos abocamos con intensidad al trabajo voluntario a fines de la edad madura, entre finales de 1984 y 1995. Tuvimos en condiciones de dedicar tanto tiempo y otros recursos gracias al éxito comercial de la nueva psicología del amor. Y en 1984, el segundo año que ganamos bastante más de lo que necesitábamos, empezamos a considerar dónde ofrecer voluntariamente nuestro tiempo o contribuir dinero a una causa importante. La causa que más atrapó nuestro interés fue la paz y comenzamos a evaluar la posibilidad de iniciar algún tipo de fundación. Durante un par de meses dimos vueltas a la idea de crear algo que unificara a las 500 organizaciones de paz diferentes. Pero cuanto más lo considerábamos, más se hizo evidente que cualquier fundación que creáramos se convertiría en la 51ª organización de paz. Poco a poco nos dimos cuenta de que la organización de la comunidad era más fundamental que la paz. De hecho, la organización de la comunidad debe preceder a la paz. De manera que en diciembre de 1984, junto con otras 9 personas, creamos la Fundación para el Fomento de la Comunidad. La FCE es una fundación de educación pública libre de impuestos y sin fines de lucro, cuya misión consiste en enseñar los principios de la comunidad, es decir, los principios de la comunicación sana dentro de los grupos y entre ellos. La declaración de la visión fundacional reza: existe un anhelo de paz en el corazón,
debido a las heridas, los rechazos que hemos recibido en el pasado. Los riesgos nos asustan. En nuestro temor descartamos el sueño de una comunidad auténtica como meramente visionario. Pero existen reglas a través de las cuales las personas pueden volver a reunirse, a través de las cuales se pueden curar las viejas heridas. Es misión de la Fundación para el Fomento de la Comunidad enseñar estas reglas, despertar la ilusión de nuevo, para que la visión se torne manifiesta en un mundo que casi ha olvidado la gloria de lo que significa ser humano. En la nueva comunidad humana expuse el valor de la organización de la comunidad como precursora crucial de la paz. La organización de la comunidad ayuda a eliminar las barreras de la comunicación como la vanidad con que muchas personas emprenden algo debido a su posición laboral, ingresos, títulos e identidades religiosas, cultural y racial. Cuando estas barreras caen a través del aprendizaje del vacío, experimentamos un estado de conciencia temporario en que la mente se encuentra totalmente abierta y receptiva, y por lo tanto alerta. A través de este proceso también hacemos lugar a la curación e incluso a los milagros. La organización de la comunidad ayuda a atravesar la sofisticación de la gente para llegar al corazón de su inocencia. Alienta a los individuos a examinar en profundidad sus motivos, sentimientos, juicios y reacciones, y por ende expandir la conciencia de su propia persona y en última instancia la conciencia de los demás. Durante esos 11 años, Lily y yo consagramos voluntariamente una tercera parte de nuestros ingresos y de nuestro tiempo a trabajar con la FCE. Dedicamos casi 20 horas semanales trabajando en pro de la organización. Ser parte de la FCE se asemejaba mucho a tener hijos. Nunca soñamos que sería tanto trabajo. Tampoco soñamos nunca cuánto ganaríamos y aprenderíamos de ello. Como escribí en Search of Stones, cuando creamos la FCE éramos un grupo de benefactores sin la menor idea de cómo hacer el bien dirigiendo una organización sin fines de lucro. Si me hubieran preguntado en ese entonces qué era planificación estratégica, habría contestado que algo que probablemente hacían en el Pentágono. En particular, no sabíamos nada acerca de cómo manejar un negocio, lo cual toda organización sin fines de lucro debe ser, al igual que cualquier empresa rentable si desea ser exitosa. Nuevamente operábamos en la ignorancia. Tuvimos que aprender. Debimos aprender no solo sobre planificación estratégica, sino todo lo concerniente a comercialización, coordinación de conferencias, manejo de voluntarios, expansión y reducción, recaudación de fondos y desarrollo, sistemas informáticos y listas de direcciones, declaraciones de misión y visión, procedimientos contables, etcétera, etcétera. También tuvimos que aprender a ver cosas más importantes, como que más grande no implica mejor, y cómo coordinar y cómo clarificar el reparto de funciones y de poder. Gran parte de lo que aprendimos en esa docena de años fue el resultado de trabajar con muchos otros en la administración de la FCE, y ha constituido a menudo un aprendizaje doloroso. En algún punto u otro hemos cometido casi todos los errores administrativos conocidos. Ya he mencionado que la decisión financiera más terrible que tuvimos que tomar no estuvo relacionada con nuestras finanzas personales, sino con esta organización benéfica. La recesión de 1990 a 1992 golpeó duramente la FCE y solo sobrevivió porque en el curso de 6 meses recortamos el presupuesto anual de $750,000 a $250,000 a través de una reducción. Ese eufemismo para el despido de empleados competentes. Como hombre blanco, anglosajón y protestante que creció con ciertas instituciones sobre cómo conducirse en la vida con al menos un ápice de dignidad,
Lo más difícil que me tocó hacer para la FCE fue recaudar fondos. Me habían enseñado a no mendigar jamás. Al cabo de 3 años de hacerlo, expresé mi agonía y frustración en un poema que escribí en 1987 y que titulé La vida de un mendigo. Confesiones de un recaudador de fondos. Mendigo. Mendigo rodando las calles, acechando presas. ¿Acaso veo las caras o las ropas? Lo juzgo por la ropa. Ese parece pobre, luce desaliñado. Ella parece ordinaria, aquel insignificante. Ah, pero este parece rico. Este parece acaudalado, este parece influyente. Me apresto para el golpe mortal y no me prestan atención. ¿Acaso no soy como todos ellos? ¿No busco una vida mejor? El problema, verán, es que no soy un buen mendigo. Vago sin cesar, pero por las noches sueños de mala muerte, sin saber si lograré pagar la renta de la semana próxima. Me pregunto, ¿no me iría mejor si los mirara a la cara? Tengo colegas en esta profesión. La mayoría me dice que hago bien en no mirar a la cara. Tienen la misma categoría de ropa que yo, pero algunos parecen más exitosos y me pregunto por qué. ¿Mirarán a la cara? Unos pocos dicen que sí. En la cara puedes ver la culpa y abusarte de ella. No puedo usar ese ardid. No es que sea moralista, es que podría también ver la necesidad de otros y entonces ¿cómo sabría quién es quién? ¿Quién es el mendigo? ¿Quién el mendigo? Y si no soy yo, con tan escasos recursos, ¿quién está llamado a dar? Recursos limitados, ese es el problema. No se puede abarcar todo, dicen, y es verdad. No puedo caminar todas las calles a toda hora y, por cierto, no puedo mirar a todos a la cara. Pero no me va bien. Algunos días también me pregunto si no me iría mejor quedándome quieto. Tengo un amigo, un hombre ciego, a quien le va muy bien. Se queda allí sentado sin necesidad de moverse, con sus ojos heridos vueltos hacia arriba, y le dan y le dan. Pero a mí no me dan. Pero a mí no me darían, ¿verdad? Por solo el hecho de estar allí. Yo no tengo el coraje de arrancarme los ojos, aun cuando no tendría que preocuparme acerca de tomar todas esas decisiones y mirar a la cara. Ya no más. Así que sigo andando, tratando de mirar solo la ropa, consiguiendo todo lo que puedo. Pero no me va bien. Es la vida de un mendigo. Ese era el lado malo. No podría haberlo hecho de no haber sido por el lado bueno. Por empezar, sabía que mendigar era respetado en muchas religiones y que la humillación que entrañaba podía ser considerada una disciplina espiritual. Por cierto, creo que fui afortunado por el hecho de que en el preciso momento en que pude empezar a relajarme y depender de mi cartera de acciones y bonos, Dios me puso en una situación en que debía depender de la providencia de los demás. Y también estaba ausente el asunto de hacer amigos nuevos y buenos. Es difícil no amar a alguien que nos da dinero por una causa que uno cree digna. Y extrañamente las donaciones grandes solían sobrevenir cuando más las necesitábamos, pero menos las esperábamos, como si fueran manifestaciones de gracia. Dar dinero puede ser muy fácil o muy difícil. Julius Rosenwald, el genio empresarial detrás de Sears, Roebuck y fundador del fondo Julius Rosenwald, declaró en una ocasión: es casi siempre más fácil hacer $1.000.000 honestamente que disponer de él con sabiduría. Varios pequeños donantes y algunos de los más grandes de la FCE manifestaban con sencillez: aquí está el cheque. Parece que están haciendo un buen trabajo y nos gustaría ayudarlos, pero no deseamos involucrarnos más allá de esto. Les estábamos muy agradecidos,
pero otras personas que donaban grandes sumas de dinero a veces sentían que era su obligación ver que se lo administrara bien. Esto significa una inversión adicional de tiempo y en consecuencia tornaba más difícil el dar dinero que el hacerlo. A pesar de ello, tal vez fuera emocionalmente más gratificante como lo fue para Lily y para mí. Muchos han donado cientos de miles de dólares a la FCE, pero casi tan importante, muchos han contribuido también con su tiempo. En su actualidad, la FCE tiene nada más que 4 empleados de jornada completa. Sin embargo, su influencia es mayor que nunca porque cientos de personas han ofrecido voluntariamente su tiempo. El trabajo voluntario es penoso. Como no se les paga, muchos voluntarios asumen que pueden aparecer cuando lo desean, pero el verdadero trabajo voluntario exige mucho más. Los que dependen de los voluntarios para que los ayuden a que sus organizaciones triunfen suelen tener dificultades para obtener un compromiso de parte de ellos. A lo largo de los años, nuestra organización ha tenido la fortuna de contar con un ejército de voluntarios muy comprometidos. En retrospectiva, creo que la FCE ha sobrevivido y actualmente prospera gracias al duro trabajo de estos voluntarios comprometidos y debido a su integridad como organización. Aunque cometimos todas las equivocaciones posibles, lo hicimos con integridad y de alguna manera esto pareció evitar que los errores fueran desastres totales. Actuar con integridad también significó que tuvimos que unir principios comerciales buenos con nuestros principios de la comunidad. Esto se logró a un costo muy elevado. Requirió que aprendiéramos todavía más acerca de la gestión administrativa, la naturaleza de la cultura de la organización y la toma de decisiones consensual, y que aprendiéramos con más detenimiento sobre la comunidad misma. La FCE ahonda más. Se convirtió en uno de los lemas más informales. De manera que nos aventuramos aún más en las honduras de lo que significa una comunidad dentro del marco de nuestra propia organización, descubriendo para nosotros mismos las profundas limitaciones y las por igual profundas virtudes de la comunidad en el lugar de trabajo. Fue positivo que lo hiciéramos. Cuando creamos la FCE, el mercado para la organización de la comunidad era esa parte del público general interesado en una experiencia temporaria e individual de crecimiento personal. Poco a poco, no obstante, en tanto más personas pasaban por la experiencia de la comunidad, las organizaciones que aspiraban a una mayor eficacia y creatividad se convirtieron en el marco primario. Y estuvimos en condiciones de satisfacer con integridad esta demanda creciente solo porque sabíamos algo acerca de las complejidades de integrar los principios de la comunidad con las actividades comerciales, lo cual fue en gran medida resultado de haberlo practicado nosotros mismos. Más que nada, lo que he aprendido a través de la FCE es cuán diferentes son las personas y cuánto necesitamos de esas diferencias. En Un mundo por nacer escribí que años antes de la FCE, uno de mis primeros maestros en esta esfera era 10 años menor que yo. Peter era un joven soldado y un técnico en psiquiatría, que estuvo bajo mi mando en Okinawa. Cuando llegué a mi nuevo destino, descubrí que no había suficientes psicoterapeutas capacitados para satisfacer la demanda. Sin embargo, una docena de estos técnicos de 21 años se lo pasaban sentados sin hacer demasiado. De modo que les dije que comenzaran a hacer psicoterapia y les proporcionara información práctica. Pronto fue evidente que la mitad de ellos no eran competentes y les asigné otras tareas. Pero 6 poseían un talento natural para esa función. Uno era Peter. Durante 2 años se desempeñó con distinción como psicoterapeuta. Luego su reclutamiento terminó y regresó a su hogar en Estados Unidos. Cuando nos despedimos le pregunté acerca de sus planes y me quedé estupefacto cuando me reveló que tenía intenciones de iniciar una empresa distribuidora de leche. «Pero eres un psicoterapeuta excelente», exclamé. «Yo podría ayudarte a que obtuvieras una licenciatura. El ejército pagaría los gastos». «No, gracias, mis planes ya están decididos», replicó Peter con firmeza. Pero yo insistí.
esbozando todas las ventajas de una carrera como psicoterapeuta. En fin, en un comprensible tono irritado, Peter me acalló diciendo: «Mire, Scotty, no puede entender que no todos somos como usted, que no todos los que tienen la oportunidad desean ser psicoterapeutas. Además de ilustrar mi propio narcisismo, la historia demuestra que el hecho de que las personas poseen un talento para algo no necesariamente implica que tengan una vocación para ello. Los consejos vocacionales seculares saben que las mejores ocupaciones para las personas son aquellas en las que coinciden con sus aptitudes e intereses. Pero Dios es generoso con todos y nos concede múltiples dones, intereses, además de talentos. El esquema de esos dones, sin embargo, es siempre único para cada individuo. Y cada uno de nosotros es creado de una manera diferente. Yo poseo dones que otros carecen. Otros tienen dones que yo no poseo. Y este es el motivo por el que nos necesitamos mutuamente. Nuestra incapacidad narcisista común de percibir el carácter individual y diferente de los demás crea confusión en la vida empresarial del mismo modo en que lo hace en nuestra familia y la vida personal. Permítanme dar un ejemplo de esta misma dinámica enferma de incapacidad de apreciar la diversidad entre nosotros, obrando en un marco todavía más amplio, creando un cisma odioso y destructivo dentro de toda una profesión. Hace un tiempo se me consultó acerca de un conflicto entre los dos organismos gobernantes de una de las especialidades médicas de los Estados Unidos. El American College representaba en esencia a los practicantes de esa esfera, mientras que los American Academy representaba básicamente a los investigadores. Los miembros de ambos grupos eran médicos muy inteligentes, en extremo bien educados y supuestamente civilizados. No obstante, durante más de una década, la relación entre estas organizaciones hermanas había degenerado en una civilidad extrema. Pronto aprendí que el ejercicio de esta especialidad en las fronteras de la medicina era más un arte que una ciencia. Los que pertenecían al college estaban tratando pacientes en las líneas del frente y tenían que operar casi por adivinación e intuición. Por lo tanto, no era casual que fueran hombres y mujeres no solo acostumbrados a la ambigüedad, sino, de hecho, estimulados por ella. Por otra parte, como toda investigación científica, la investigación médica exige de una precisión y claridad extremas. En virtud de la naturaleza pionera de la especialidad, requería una exactitud mucho más rigurosa que otras especialidades. Por ende, los miembros de la Academy eran hombres y mujeres que detestaban la imprecisión y consideraban la ambigüedad como un enemigo. Al cabo de solo 2 llamadas telefónicas logré cerciorarme de que la principal fuente de conflicto entre las dos organizaciones era la diferencia en las personalidades de sus miembros. Esto se extendía incluso a sus estilos de comunicación que, más allá de cualquier asunto de importancia, parecían casi concebidos para ser antagónicos. Al no reconocer sus tipos de personalidad predominantes, mucho menos apreciar la necesidad de ellos, cada organismo había terminado por suponer que la hostilidad del otro era de intención maligna. Por desgracia, ambos tomaron la decisión de no buscar una reconciliación. Una vez atrapadas en el conflicto, muchas organizaciones, al igual que los individuos, prefieren pelear antes que cambiar. Si estos cuerpos de organización separados hubieran estado dispuestos a proseguir con la consulta, habría descubierto que ahora poseemos una tecnología educativa precisa para sanar esos innecesarios conflictos de organización. Esto que denominamos tecnología de la organización de la comunidad constituye un sistema de técnicas de aprendizaje de grupo que atraviesa el narcisismo cotidiano de la gente y permite no solo ver las diferencias de unos y otros, sino también aceptarlas. No es un aprendizaje
indoloro, pero es efectivo. A través de él, los individuos experimentan la interdependencia mutua de los dones de unos y de otros. Aprenden en sus corazones lo que el apóstol Pablo quiso decir por cuerpo místico cuando expresó: hay diferentes dones espirituales, pero el espíritu es el mismo. A uno se le da hablar con sabiduría por obra del espíritu. Otro comunica enseñanzas conformes con el espíritu. Otro recibe el don de la fe en el que actúa el espíritu. Otro recibe el don de hacer oraciones y es el mismo espíritu. Otro hace milagros, otro es profeta, otro reconoce lo que viene del bien o del mal espíritu. Lo que viene del buen o del mal espíritu. Otro habla en lenguas y otro todavía interpreta lo que dijo en lenguas. Lo que se dijo en lenguas. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Aunque el pie diga: yo soy mano y por eso no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Asimismo, aunque la oreja diga: ya que no soy ojo, aunque el pie diga: yo no soy mano y por eso no soy del cuerpo, no por eso deja de ser el cuerpo. Asimismo, aunque la oreja diga: ya que no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Pero Dios ha dispuesto cada parte del cuerpo como ha querido. Si todos fueran la misma parte, ¿dónde estaría el cuerpo? El ojo no puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza puede decir a los pies: no los necesito. Dios dispuso el cuerpo dando más honor al que le faltaba para que no haya divisiones dentro del cuerpo, sino que más bien cada uno de los miembros se preocupe de los demás. Dios dispuso el cuerpo dando más honor al que le faltaba para que no haya divisiones dentro del cuerpo, sino que más bien cada uno de los miembros se preocupe de los demás. Cuando uno sufre, todos los demás sufren con él. Y cuando recibe honor, todos se alegran con él. ¿Es un accidente, supone usted, que los seres humanos seamos creados con tanta variedad de llamados de tantas maneras divergentes? ¿De qué otro modo podría existir una sociedad? Nosotros, la raza colectiva, el cuerpo de la humanidad, necesitamos a nuestros médicos practicantes y a nuestros investigadores, nuestros poderes ejecutivos y legislativos, nuestros hombres de comercialización y de ventas, nuestros agricultores y obreros del acero, sacerdotes y plomeros, autores y editores, atletas y artistas del espectáculo, profetas y burócratas. Y sí, de tanto en tanto las fibras pueden deshilacharse un poco, pero qué tejido maravillosamente variados somos. Esa es la lección que aprendimos a través de nuestro trabajo en la FC, pero todo lo que Lili y yo hemos dado, hemos recibido mucho más a cambio. Hemos ganado amigos entre una comunidad global y acumulado una gran cantidad de conocimiento nuevo acerca de nosotros mismos y de los demás. Sin la FC, al igual que sin mis hijos, sería un hombre muy estúpido. Ahora que Lili y yo nos acercamos a la vejez, nos hemos retirado bastante de la FC y de otras actividades desde que otrora formaron parte de nuestra rutina. Pero el aprendizaje continúa, inclusive el de aprender a retirarse con gracia. En realidad, desde un principio, nuestra intención fue trabajar para ayudar a que la FCE se volviera independiente de nosotros. Éramos muy conscientes de eso y estábamos muy preocupados por lo que tiende a suceder cuando los individuos crean organizaciones y luego las abandonan. Hay incontables ejemplos de evangelistas exitosos que iniciaron organizaciones y después sufrieron un ataque apopléctico
o cometieron una indiscreción y sus iglesias o parques de diversiones se derrumbaron. Nuestro objetivo era evitar eso en la FCE, de manera que hemos cedido el mando, alentando a otros a ser independientes de nosotros, renunciando a nuestro poder para cederlo a otros que son de hecho bastante capaces de continuar con la misión de la FCE. Mi padre no se retiró hasta que se vio obligado a hacerlo por la edad. Tenía más de 80 años, de modo que me ha resultado extraño romper con la tradición de mi educación de que hay que morir con las botas puestas. Pero he aprendido que hacer las cosas de una manera diferente no tiene nada de malo. De hecho, una fundadora de la FCE, miembro de su directorio, Janice Barfield, constituyó un importante modelo para mí en ese sentido. Me contó que Dios le estaba diciendo que se retirara y lo hizo con gracia después de haber trabajado 8 años. A través de su iniciativa me dio permiso para seguir su ejemplo cuando llegó el momento. La decisión de retirarse es una elección personal y cada cual ha de seguir su propio camino. Creo que Dios me ha dado luz verde para abstenerme de asumir ninguna responsabilidad importante más allá de mis proyectos literarios en curso. Puesto que he sido un adicto a la responsabilidad toda mi vida, no fue un paso fácil de dar. Creo que aprender a decir que no y a estimular a otros a asumir las responsabilidades que yo ya no me sentía capaz de aceptar. El juego ha pasado a desempeñar un papel mucho más importante en mi vida, pero me parece bien, hasta creo que a Dios también, que yo disfrute de mi retiro. En una vida juntos colmada de bendiciones, Lili y yo experimentamos la aventura de retiro como otra bendición. No hemos dejado de aprender, sigo escribiendo, la familia y los amigos continúan siendo esenciales en nuestra vida y tenemos la intención de hacer contribuciones a esas causas sociales que siempre han sido importantes para nosotros. Ahora jugamos mucho al golf y lo disfrutamos, no solo como esparcimiento, sino como una experiencia de aprendizaje nueva y desconocida. Incluso viajamos al exterior con más frecuencia, otra experiencia de aprendizaje. No hace mucho comenté a Lili: estos son en verdad nuestros años de oro. Diablos, son nuestros años de platino, replicó ella. Bueno, hasta aquí llegamos al final del capítulo. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por estar ahí. Déjame un comentario. Te mando un abracito. Nos vemos en el próximo capítulo en estos días.